Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Abran sus Biblias ahí en Santiago, capítulo 2, vamos a estudiar los versos 14 al 26. Dice la palabra del Señor así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor nos ayude esta mañana a poder entender este pasaje. Creo que ya el Señor habló directamente al corazón de cada uno al leer la palabra. Santiago aquí hace dos preguntas muy importantes para la iglesia y para la iglesia de este tiempo. Santiago está hablando a su iglesia en Jerusalén, pero esas son dos preguntas claves para la iglesia de nuestro tiempo. Y es que la tragedia más grande que vive la iglesia la constituyen las personas que se dicen ser cristianos, pero no viven a la manera de Cristo. Millones de personas alrededor del mundo se están llamando cristianos, se bautizan, se hacen miembros de las iglesias, pero no viven para Cristo. No viven una vida justa, santa y piadosa. No dan para que la obra del ministerio siga adelante, no dan para que podamos llevar la palabra hasta el último rincón del mundo. Las preguntas de Santiago aquí son claves y son preguntas para nosotros hoy en día. ¿Será que estas personas que se dicen cristianas pero no viven a la manera de Cristo son salvos? ¿Será que tienen una fe verdadera, una fe genuina? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de las pruebas y de las tentaciones que tiene que pasar el cristiano. Y esta quizás es la tentación más común en nuestro tiempo. Es una tentación tan llamativa, tan atrayente, que cualquiera puede caer en ella. Llamarse cristiano, llamarse hijo de Dios.
pero solamente llamarse, sin demostrar. Estas dos preguntas que Santiago hace esta mañana, quiero que nos las hagamos nosotros mismos esta mañana. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí se llaman hijos de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí se llaman cristianos? Te pregunto, ¿puedes tener fe y no hacer buenas obras? ¿Puede la fe tuya, sin obras, salvarte? Y es que toda persona que sea inteligente, toda persona que sea honesta, sabe que la respuesta a estas dos preguntas es no. Y es que si una persona se cree que es cristiano, si una persona dice que es hijo de Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que hacer lo que dice su Padre Celestial. Y es que esta es la peor maldición que tienen las iglesias en nuestro tiempo. Están llenas de personas que pertenecen a la iglesia. Están llenas de personas que se dicen ser cristianos. Están llenos de personas que no viven para Cristo. Solo viven para hacer las cosas del mundo. Viven para sí mismas. Hacen lo que quieren y lo hacen cuando quieren. Sencillamente están viviendo como vive su padre, el príncipe de este mundo, el diablo. Y es que la única diferencia que hay entre esas personas y los del mundo es que el domingo a veces se levantan y vienen a la iglesia. Pero después de salir de aquí y durante el resto de la semana, siguen siendo los mismos diablos de siempre, siguen haciendo las mismas cosas, siguen hablando las mismas obscenidades, siguen viviendo para el mundo y se dicen ser cristianos. Esa es la peor maldición que tiene la iglesia, porque están ofendiendo el nombre de Dios. Por eso Santiago hace esas dos preguntas. Y Santiago en este estudio inicia con el verso 14. Y el verso 14 inicia de esta manera: hermanos míos, Iglesia Calvary Chapel de Guatemala, ¿están aquí? Amén. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es que Santiago es directo. Santiago no se va a tentar el alma esta mañana. Muchas de las personas hoy en día se están jactando y dicen: yo tengo fe. Y vemos a esas personas incluso que todas sus conversaciones, que todo lo que hacen lo van a mover al tema de la fe. Si alguien está pasando problemas, vienen, se acercan a él y le dicen: hermano, tienes que tener fe, el Señor te va a sacar, ten fe, ten fe. Pero el problema de esto es que no hacen nada para demostrar que tienen fe. Su fe es solo un buen discurso, pero no es la conducta de su vida. Su fe es una fe falsa, es una fe vana, es una fe muerta. Y Santiago lo dice aquí en el verso 14, que estamos leyendo: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará si alguien dice que tiene fe? Es una fe simplemente vana, vacía, muerta, inútil. ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Amén.
Miren, el anuncio que oíamos hoy en la mañana es el resultado de la oración de fe de muchos, pero han estado creyendo que va a pasar, pero no solo han estado pensando que va a pasar, sino que han estado actuando para que eso pase. Es que si aseguramos que tenemos fe y no vivimos para Cristo, esa es una fe inútil, una fe muerta. ¿Cuántos de los que están aquí, y voy a ser muy repetitivo, disculpen, cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo es su Salvador personal? Amén. Entonces, tenemos que hacer lo que dice su palabra. Entonces, tenemos que hacer lo que dice su palabra. Amén. Si realmente eres cristiano, vivirás para Cristo. Harás las obras que Cristo hacía. Harás buenas obras para demostrar que eres cristiano. ¿Puedes tener fe y no hacer buenas obras? ¿Puede la fe sin buenas obras salvarte? Y en los versos 15 al 17, Santiago nos da una ilustración de lo que es una fe muerta, de lo que es una fe vacía. Y espero que esta mañana ninguno de los que están aquí se identifiquen con esta ilustración. Pero si tú te identificas con esta ilustración, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de pedirle perdón al Señor, hoy es el día en que el Señor perdonará tus pecados y te recibirá como un verdadero hijo de Dios. La palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si nosotros venimos a Él arrepentidos y los confesamos. Los versos 15 al 17 dicen así, esto es una ilustración de lo que es una fe vana, vacía, inútil, muerta. Verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago va a llamar la atención aquí de las miles de millones de iglesias que existen hoy en este mundo. El ejemplo que nos da es una actitud dentro de la iglesia, porque dice si un hermano y una hermana, o sea, si alguien que vino esta mañana aquí, ese es el ejemplo que nos va a dar el apóstol Santiago, porque muchos o algunos de los que vinieron esta mañana aquí quizás no tienen para llenar sus necesidades básicas. Esta mañana quizás veniste con la misma ropa que has venido todos los domingos y no tienes para cuando venga el tiempo de frío, que ya va a entrar, un buen abrigo para cubrirte. O quizás esta mañana veniste sin el alimento de este día. Quizás hay muchos que están sin desayuno hoy aquí. ¿Y qué es lo que hacemos con iglesia? Les damos consuelo. Ya va a pasar el frío, no te preocupes, ahí por marzo ya empieza el calorcito. O quizás algunos más espirituales oramos por ellos y al final terminamos diciéndoles que Dios te bendiga, que Dios vaya contigo, que Dios te acompañe. Pero no basta con eso. ¿De qué aprovecha si no les damos las cosas que necesitan? La fe sin obras es una fe muerta. Y es que la fe verdadera ama, la fe verdadera se compadece, la fe verdadera ayuda a los necesitados. Miren, el Señor Jesucristo amaba tanto a las personas que cuando tuvo aquella gran reunión, ¿se recuerdan ustedes? De la alimentación de los 5,000, dijo, no, que no se vayan, hay que darles de comer. Y es que si tú realmente te dices cristiano, tienes que actuar como Cristo lo hacía.
Tienes que tener el corazón de Cristo, tienes que amar a las personas, pero no solo darles un buen discurso, que vean el amor de Cristo a través de la ayuda que tú les puedas dar. Ahí el eslogan que tiene la iglesia: a la manera de Cristo. Y es que eso es lo que esperamos que esta iglesia sea, una iglesia a la manera de Cristo, una iglesia que se preocupa por las personas. Todos conocen la parábola del hombre rico, que está allá en Mateo 19. El joven rico se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y muchos creo que nos identificamos con este joven rico. Nos acercamos al Señor Jesucristo y le hacemos la pregunta: Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? El Señor Jesucristo le contestó allí en Mateo 19:17: guarda los mandamientos. Y este joven rico, muy emocionado, muy prepotente, podemos decirlo, dijo: todos los mandamientos los he guardado. Desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. Pero Jesús le contestó ahí en 19, 21, 22: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Pero el verso 22 es triste, un verso triste, muy triste. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿No somos nosotros así? Cuando somos llamados al ministerio, cuando el Señor nos dice: bueno, ven a trabajar, aquí puedes participar en el grupo de alabanza, puedes participar en la escuela dominical, puedes participar como diácono, puedes participar en multimedia. Ahora hay varios ministerios en la iglesia. ¿Qué hacemos? No tengo tiempo, tengo que ver mi trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Empezamos a poner un montón de pretextos. No queremos hacer la obra de Dios. Y menos si nos dicen que vendamos todo lo que tenemos y que se lo demos a los pobres. Muchos que se dicen cristianos o muchos que se dicen creyentes están en el altar, vienen aquí con la aureola puesta y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, me pongo a tus pies. Señor, tómame, úsame, haz de mí una nueva criatura. Señor, aquí estoy, pero por favor no te metas con mi billetera. Puedes tomar todo lo que quieras de mí, pero mi bolsillo sí lo mando yo. No sé si le estoy hablando a alguno esta mañana. Pero así somos nosotros. Cuesta que le demos la vida al Señor. El verso 18 nos va a dar un ejemplo de dos hombres arrogantes. El verso 18 inicia: pero alguno dirá: tú tienes fe, y el otro dirá: yo tengo obras. Termina diciendo este verso: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago nos está dando la ilustración de estos dos hombres. Es como que estuviera haciendo una oración alguien esta mañana. Un hombre le dice al otro hombre: tú tienes fe y yo tengo obras. Y eso es el mundo en este tiempo. El hombre imaginario que dice tener fe, cree que Jesucristo, cree que será salvo por la fe, cree que Dios lo aceptará porque él dice que tiene fe, cree que irá al cielo porque dice que es cristiano, cree que tiene que ser aceptado. Hasta él mismo se dice: cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Cree
que con hablar lo hará, pero no está viviendo. Sigue haciendo las mismas cosas de antes. ¿Será que solo con decir que tenemos fe podemos ser hijos de Dios? Dicen, yo ya levanté la mano. Fui a la iglesia y preguntaron quién quería aceptar a Cristo. Yo levanté la mano, me bauticé, soy miembro de la iglesia. ¿Será que esto lo salva? Dicen que son cristianos. Tito 1:16 dice esto: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Este hombre dice que tiene fe, pero el otro dice que tiene obras, y entonces piensan que por hacer obras también el Señor los va a aceptar. Son muy religiosos, están quizás todos los días en la iglesia y hacen muchas obras, pero piensan que así el Señor los va a aceptar. Mateo 7:22 nos da una ilustración de estas personas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Hasta llegaremos arrogantes algunos ahí, o llegarán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay una palabra que me llama la atención aquí en este versículo: hicimos. Y es que el hombre lo hace por él mismo. Pero el Señor les contestó: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son aquellos que solo quieren estar haciendo buenas obras, pero nunca conocen al Señor. Hacen la buena obra para que los vea la gente, hacen incluso milagros, pero son para ser vistos por la gente. Nunca están buscando la gloria de Jesucristo. Santiago por eso dice aquí: la salvación no se trata de fe, de decir que tenemos fe, ni de hacer obras. La salvación únicamente es por vivir a la manera de Cristo, por haber pedido perdón por nuestros pecados, por habernos arrepentido y ahora estar viviendo a la manera de Cristo. Por eso Santiago les dice aquí a estos dos: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que una persona que realmente vive para Cristo sigue y vive como Cristo. Una persona que solo habla de Cristo vive para sí misma, haciendo lo que quiere, cuando quiere, como se le da la gana. Una persona que no lleva una vida separada, una persona que no tiene una vida justa, una persona que no tiene una vida santa, una vida pura, no puede decir que es cristiano. Algunos ven este versículo como un creyente hablando con un inconverso. El creyente le dice: si tú eres cristiano, ¿dónde está la prueba? Pruébame que eres cristiano. La fe se debe de probar. La fe debe estar respaldada. Tú tienes que mostrar que realmente eres cristiano. Como dice nuestro pastor, hablar nada cuesta. Cuando tenemos que accionar es cuando realmente
vemos si somos cristianos o no. Santiago dice, tú tienes solo una palabra, pero no veo nada, no veo ningún cambio en tu vida. Tú solo dices que eres cristiano, pero sigues siendo igual. No se ve una transformación, no hay una nueva criatura. Pero Santiago dice, tú puedes ver mi fe por mis obras. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así tenemos que alumbrar nosotros en el mundo. Tenemos que mostrarle a las personas que realmente somos hijos del Señor, que estamos interesados en las necesidades de las personas. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. La gente tiene que verte, tienen que saber que eres cristiano, tienen que decir, ese es un hijo de Dios, porque se nota el amor, porque se nota la dedicación para hacer las cosas. El verso 19, Santiago nos hace una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y es que aquí se describe a un hombre religioso que dice, yo creo en Dios. Un hombre religioso que dice, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no basta con creer. Solo la creencia no nos conduce a la salvación. Santiago nos dice aquí, miren, los demonios creen. Los espíritus malignos creen. Ellos saben que Dios existe. Ellos creen que Jesucristo es Dios. La palabra del Señor allá en Mateo 8:28 nos cuenta una historia. Cuando el Señor Jesucristo iba caminando, salió un endemoniado y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Pero esos demonios no son salvos. Su creencia no ha afectado su vida. El creer que Jesús es Dios no ha cambiado su conducta. Siguen siendo los mismos demonios de siempre. Amén. Quiero que pongan mucha atención a este verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Santiago, como dicen, por ahí va al hueso. No se tienen miramientos. Y dice, no sean vacíos, no sean inútiles, no sean tontos. La fe verdadera es una fe viva. Es una fe que obra, es una fe que alienta, es una fe que alimenta, es una fe que anima a otras personas a vivir para Cristo. Es una fe que nos anima a tener una vida pura, santa y justa. Es una fe que nos lleva a querer rescatar al mundo perdido y mostrarles que hay salvación en Cristo Jesús. Es una fe que nos mueve. Es una fe que no nos puede dejar parados. Es una fe en la cual todos tenemos que accionar, y vienen tiempos donde esta iglesia se tiene que mover en fe. Vienen tiempos en que esta iglesia tiene que demostrarle a Guatemala, a Centroamérica, a Latinoamérica, al mundo, que esta iglesia es una fe, es una iglesia que se mueve por fe.
vamos a tener tiempo de poder participar. Tito 2, 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto, hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Nadie se desprecie. Para eso nos llamó el Señor. Para eso somos hijos de ese nuestro gran, glorioso Salvador Jesucristo. Para que seamos puros, justos y piadosos. Y por último, Santiago nos va a dar dos demostraciones de lo que es la fe. El verso 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Este es un versículo que ha ocasionado grandes problemas para algunas personas cuando dicen que cuando Abraham ofreció a Isaac, en ese momento fue justificado. Por eso dicen que Abraham fue justificado por obras. Eso es lo que muchos piensan. Pero Santiago nos va a aclarar que Abraham no demostró eso. Abraham ya era justificado desde antes. Él demostró que había sido justificado desde antes por las obras que estaba haciendo. Él demostró que era cristiano por sus obras. Abraham demostró que tenía una fe viva y verdadera. Santiago lo afirma aquí en el verso 22 y la primera parte. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Por sus obras fue perfeccionado Abraham. Es decir, Abraham probó que tenía una fe completa. Ahí fue probado, y ahí fue completo, ahí fue llevado hasta el final. A veces nosotros decimos: yo tengo fe, pero cuando el Señor nos dice: dame todo lo que tienes, ¿qué hacemos? El Señor le dijo: dame a tu hijo. Abraham probó que creía que aquel que le había prometido que tendría una descendencia tan numerosa era fiel, y que no importaba si le quitaba a ese hijo, le daría más hijos. Fe tuvo Abraham para creer que Dios no es un Dios mentiroso. Por eso Santiago dice aquí: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y en la parte final del verso 22 dice: y que la fe se perfeccionó por las obras. Abraham lo que estaba haciendo aquí era demostrando que tenía una fe verdadera, que no era una fe muerta, que era una fe que actuaba, que era una fe que tenía que terminar su trabajo en él, que él iba a demostrar que amaba, que creía, que confiaba, y que no importaba si venía de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados amigos de Dios? Cumple la palabra del Señor. Haz lo que dice la palabra del Señor. La semana pasada veíamos que si fallamos en un punto, fallamos en todo.
Por eso tenemos que cumplir la palabra del Señor. Pero a veces nosotros escogemos qué queremos hacer, qué nos gusta, qué no nos gusta. No, esto que dice el Señor del diezmo, eso es para otros. Eso sí no me gusta. Yo hago con mi dinero lo que quiero, no lo que el Señor me dice. Pero Abraham aquí demostró que su fe era completa, como lo dicen las Escrituras. Y es que estas palabras que está diciendo aquí la Escritura, esto se le habían dicho a Abraham 30 años antes de que fuera a sacrificar a su hijo. Allá en Génesis 15, 5 al 6, el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios pronunció que Abraham era justificado 30 años antes de llevar a Isaac a ofrecerlo. Santiago sencillamente está declarando aquí que Abraham estaba poniendo en acción su fe, que estaba diciendo: creo en ti, Señor, obedezco tu palabra y voy a hacer lo que tú me digas. El que cree, hace simplemente. Así deberíamos de ser nosotros. Así deberían de ser aquellos que se llaman cristianos, aquellos que se llaman hijos de Dios. Deberíamos de seguir lo que dice su palabra y hacer lo que dice su palabra. Si una persona no cree en Cristo, no hace lo que Cristo dice. ¿Quieres conocer a un cristiano? Simplemente no hace lo que Cristo dice, sino que le place hacer lo que se le da la gana. No está sujeto. Y por último, dice este verso 23: y fue llamado amigo de Dios. Esto quiere decir que Abraham tenía una relación íntima y personal con Dios. Esto quiere decir que Abraham creyó en Dios, se mantuvo haciendo lo que Dios le decía, tuvo una amistad con el Señor. Abraham siguió a Dios vivo, vivió para Dios. ¿Quieres ser llamado tú amigo de Dios? Ten una comunión personal con Él. Ten tu tiempo devocional en tu casa, ten tu tiempo de oración en tu casa. Haz lo que Dios dice que hagas y el Señor te llamará amigo de Dios. Pero nosotros queremos ser amigos de Dios, pero ni siquiera hablamos con Él. ¿Qué amigos podemos tener así? Queremos ser amigos de Dios, pero ni siquiera conocemos quién es Dios. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? El verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe sola es una fe muerta. Es una fe inactiva. Es una fe sin valor. Pero la fe viva, la fe verdadera, es una fe viva, es una fe con valor, es una fe activa, es una fe que cree en Cristo Jesús y obra siguiéndolo y viviéndolo como Cristo, sigue a la manera de Cristo. También Santiago nos va a dar otro ejemplo. Rahab, la ramera, que demostró que era hijo de Dios con sus obras. Parece interesante por qué Santiago no terminó su explicación con Abraham, si nos queda claro. ¿Por qué tenía que ponernos este ejemplo de Rahab, la ramera? Con Abraham estaba al punto terminado. La pregunta es: ¿por qué entonces Rahab? Simplemente porque Rahab era lo más
bajo de la sociedad en ese momento. Rahab era una prostituta que aceptó al Señor como su Salvador. Y cuando lo aceptó a Él, obedeció y decidió seguirle. Y es que aquí lo que nos quiere decir es que incluso la persona más baja de la sociedad, incluso la persona con la condición más humilde, tiene que obedecer a Dios, tiene que hacer lo que Dios dice. Rahab era quizás lo más despreciable en ese momento, pero esta mujer, cuando entendió quién era Dios, fue limpia, fue libre, ya no era más esclava, y por eso sabía que lo mejor que le había pasado era seguir al Dios de dioses, al Rey eterno. No sé si tú te recuerdas cuando el Señor te liberó de tus cadenas, cuando te dijo que ya no eras más esclavo, cuando te quitó tus pecados, cuando botó las cargas que tú tenías. ¿Cómo te sentiste? Dijiste en ese momento: Señor, te seguiré a donde tú vayas. Rahab estaba en ese punto. Ella siguió y obedeció a Dios. Cuando los espías de Israel eran perseguidos por los soldados de Jericó, ella, en un acto, quizás el acto más tremendo para esa nación, ella estaba traicionando a su nación, porque se estaba volviendo ahora al Dios de Israel. Pero ella no estaba traicionando a su nación, porque ella, cuando recibió al Señor, cambió de nacionalidad. Nosotros ya no somos de este mundo. Ella hizo lo que hizo porque creyó en las promesas de Dios. Ella le dijo a los espías allá en Josué 2, 9 al 11: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y Rahab hace esta declaración: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Es que si tú crees en Dios, tienes que seguirlo, tienes que obedecerlo, tienes que amarlo. Y Santiago termina con esta conclusión. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es que un cuerpo sin espíritu, un cuerpo sin aliento, no se mueve, no actúa, no vive, no obra, está vacío, totalmente inútil y sin valor. Y lo mismo sucede con la fe. Una fe que no se mueve, una fe que no actúa, una fe que no obra, una fe que no es viva, es inútil y sin valor, porque no vive para Cristo, no sigue su justicia, no sigue su pureza, tampoco obra y no vive a la manera de Cristo. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí son cristianos? ¿Cuántos de los que están aquí aman a Cristo? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, tuvo a 12 personas con Él, viviendo día y noche con Él. En Juan 21, 16, 17 tomó a uno de esos 12 y le dijo: Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas? Y yo quiero que ponga su nombre esta mañana usted ahí. El Señor te está preguntando esta mañana, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Y qué es pastorear? Cuidar, alimentar, guiar, proteger. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Iglesia Capilla Calvario, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y esa es una pregunta para nosotros esta mañana. El Señor te está hablando directamente y te pregunta, ¿me amas? Él lo sabe todo. De Él no te puedes esconder. Si tu respuesta, fue la de Pedro, tú sabes que te amo. El Señor te dice esta mañana, paciente. Demuestra. Actúa. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos anima a seguir adelante. Porque sabemos que estamos viviendo al Dios Todopoderoso. Porque sabemos que si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Pero quizás esta mañana tú viniste a este lugar llamándote cristiano, diciendo que eres hijo de Dios. Hoy es buena oportunidad para decirle, Señor, me arrepiento, te pido perdón porque he estado ofendiendo tu nombre. Señor, quiero hacer un compromiso contigo y decirte que te amo y que estoy dispuesto a seguirte y hacer lo que tú mandas en tu palabra. ¿Será que alguien quiere o hizo esta oración conmigo? El Señor es bueno. Dios es un Dios de oportunidades. Él quiere que tú trabajes en su obra, pero quiere amigos trabajando con Él. ¿Quieres hacerlo? Gracias, Señor, por este buen tiempo que tuvimos este día. Gracias por tu palabra, porque nos anima en tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque aún tenemos la oportunidad de servirte y de demostrarle al mundo que esta iglesia vive a la manera de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.